Vamos a comenzar con nuestra aportación de esta tarde. Y bueno, como les comentaba hace un momento, una coincidencia no solamente con lo que estuvimos aprendiendo, que estuvimos viendo en el estudio de la mañana con mi esposo acerca de los hechos, sino que también cuando empecé a analizar la vida de las hijas de Felipe, que vamos a ver en este momento, pues logré como ver esa relación justamente con nuestro estudio anterior. No sé quiénes de ustedes nos estuvieron acompañando. Creo que la gran mayoría estuvieron acompañándonos en el estudio anterior, que fue el de la mujer samaritana. Estuvimos platicando sobre la mujer samaritana y platicábamos acerca de esa parte, de ese rol de la mujer como una mujer que testifica de la fe. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de qué manera testificó la mujer samaritana, y como conclusión hablábamos que nuestro testimonio tiene que ser más en base a nuestras acciones, nuestra vida, cómo nos conducimos, cómo en el caso de las que tenemos hijos, qué tanto empeño le estamos poniendo a la educación de nuestros hijos, qué tanta diligencia le estamos poniendo a la educación de nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestros esposos también en casa. Y bueno, todo eso, toda nuestra vida, que es lo que generalmente, lo primero que van a ver las personas que nos rodean y a las cuales quizás queremos transmitirles el mensaje de la Escritura, son muy importantes, pero también vamos a ver ahorita con las hijas de Felipe otro aspecto en el que se suele caer, ¿no? Por un lado, tenemos ciertos grupos o ciertas opiniones en las que se asegura que la mujer no tendría por qué hablar o testificar para nada del testimonio de la buena nueva o del mensaje de la buena nueva. Pero por otro lado, ustedes saben que hay otro punto al que se suele caer, y es las mujeres como profetizas o como pastoras o como evangelistas o como líderes de un grupo religioso, ¿no? Entonces, hablando de la mujer samaritana la semana pasada como un ejemplo de que el Eterno ha incluido también a la mujer en el mensaje de la buena nueva, vamos a ver por medio de las hijas de Felipe nuevamente en qué orden debe de hacerse eso, pero también vamos a ver cómo y para quiénes aplica, algo que no mencionamos la clase anterior. Y esto pues para no dejarnos llevar al extremo tan común que se da en los grupos carismáticos de estos tiempos, ¿no? Que conocemos o que hemos escuchado. Y bueno, para eso, primeramente vamos a ver quién fue Felipe, y bueno, no hay mucho no hay que hablar acerca de las mujeres. Las 4 hijas de Felipe en realidad se mencionan de forma muy breve. Cuando estudiamos el libro de los Hechos y vemos quién fue Felipe, bueno, tenemos indicios de él como servidor, como se le conoce como un evangelista, ¿verdad? Como una persona que fue un servidor en una congregación y que también ayudó a expandir el mensaje de Yeshua como Mesías de Israel. Y bueno, sabemos, y como lo escuchamos en la clase de la mañana, que Felipe fue un hombre considerado evangelista, que fue elegido junto con otros 6 varones para servir, ¿verdad? Y bueno, esto está en Hechos capítulo 6, verso 5, lo voy a leer así brevemente, ahorita nos vamos a detener un poquito más en otros versículos, pero como referencia de Felipe vamos a ver en Hechos 6:5 que dice: y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Ruaj de Elohim, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás,
prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Bueno, dice la Escritura que era un hombre lleno del Ruaj del Eterno, ¿verdad? Lo que nos habla, por supuesto, de qué tipo de padre era para las 4 doncellas que tenían su hogar. Dice la Escritura, y ahorita lo vamos a leer, que estas mujeres, estas 4 jovencitas, eran solteras, que obviamente el hecho de ser solteras, pues eran vírgenes, y estas mujeres, estas 4 mujeres, dice que tenían la presencia divina. Y bueno, vamos a ver entonces en dónde está esta referencia. La encontramos en Hechos capítulo 21, verso 8 y 9. Dice, al día siguiente salimos y fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y bueno, aquí es muy importante recordar qué es una profetisa en este caso, ¿no? Y bueno, sabemos que lo hemos visto en otras ocasiones, cuando hablamos de Débora, por ejemplo, Débora la profetisa, analizamos esta palabra que en hebreo es nebiá, y platicamos también de Hulda, platicamos de Hannah en el Nuevo Testamento, en Lucas, platicamos de Noadías, por ejemplo, también, que se hacía pasar por profetisa, de Miriam, así es también, y bueno, hablamos de varias mujeres que la Escritura directamente las menciona como profetisas. Y en este caso, pues vamos a recordar qué significa esta palabra. Es importante que lo mencionemos por si pues alguna de nuestras oyentes de las grabaciones no ha escuchado las clases anteriores, que sepan el origen de esta palabra. Y bueno, si lo buscamos en el diccionario de Strong, vamos a encontrar que es la palabra con la referencia número H5031, que es nebiá, que es el femenino de la 5030, que es naví, ¿ok? Entonces, en femenino es nebiá y significa profetisa o generalmente mujer inspirada. Por implicación, poetisa. Por asociación, esposa de profeta o profetisa, ¿sí? Entonces, bueno, así de forma concreta podemos decir que profetisa es una mujer que profiere o que habla la palabra inspirada por el Eterno para revelar o anunciar un mensaje a Israel. Esto es algo muy importante. Podemos decir también, y ahorita lo vamos a ver en otra palabra que vamos a analizar, que podemos definir que una mujer profetisa es una mujer también que canta inspirada por el Eterno en base a un mensaje para Israel. Así como sucedió con Miriam cuando cruzaron en el Mar Rojo, dice que ella tomó su pandero y que inspiró a otras mujeres para que la acompañaran y elevaron un canto, que obviamente era un canto basado en lo que estaban viviendo en ese momento y que estaba pues revelando en ese canto cómo el Eterno había hecho maravillas, prodigios a través de todo lo que estaba viviendo Israel en Egipto hasta su salida. Y dice que elevaron un canto, también con Moshe, dice que elevó un canto con Moshe y un canto profético, ¿verdad? También Hannah, la madre de Shmuel, también en algunas versiones ustedes verán que dice cántico de Hannah, por ejemplo, o en otras dice oración de Hannah o de Ana. Pero también se entiende que es como dice aquí la palabra en hebreo, como una especie de poesía que elevaban estas mujeres completamente inspiradas por el Eterno para dar un mensaje. Y quienes estudiaron la vida de Hannah recordarán cómo ella en su cántico o en su oración, que también se convirtió en un canto y que posteriormente Miriam, madre de Yeshua, de ahí se inspiró para elevar su propia oración también. Vemos cómo Hannah mostró
ese mensaje de redención y cómo literalmente anunció a Yeshua. Es impresionante y a mí me sorprendió de verdad, me impactó ver en ese canto cuando lo desglosas, cuando lo analizas y te das cuenta que en ese cántico de Hannah ya está implícito Yeshua. Es algo sorprendente, como tanto tiempo antes el Eterno reveló por medio de una mujer como Hannah este mensaje de redención. Entonces, y obviamente mujeres como Miriam, como Hannah, lo que estaban hablando era un mensaje profético para Israel. Esto es algo que sí vamos a hacer así muy enfáticas en este momento, porque toda profecía en este sentido estamos hablando que es para Israel. Obviamente dentro del contexto se incluye a las naciones gentiles, pero para que sean parte de Israel. Entonces toda profecía tiene este propósito de anunciar o de cumplir lo que está determinado por parte del Eterno para Israel. Y toda profecía también, como lo hemos visto en las clases de mi esposo, tiene su periodo de exposición, es decir, su periodo en el que se profieren estas palabras proféticas, y su periodo de cumplimiento también. En el caso de las hijas de Felipe, dice la Escritura que ellas eran jóvenes israelitas, por supuesto, que tenían un padre que tenía la presencia divina en él y que junto con él profirieron a sus compatriotas, al mismo pueblo de Israel, que se acercaban a ellos o que el Eterno ponía en su camino, y hablaban estas maravillas que el Eterno estaba revelando acerca del Ben Elohim, del Hijo del Eterno o del Hijo del Altísimo, que habría de venir o que había venido ya a redimir al pueblo de Israel. Ya hemos estudiado, ya hemos aprendido acerca de todas las discrepancias que existían en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, posterior a él. Y pues sabemos cómo habían muchos grupos y cómo algunos tomaron el mensaje y lo adaptaron a su ideología, y muy pocos se despojaron completamente de la religiosidad que vivían. Por ejemplo, pues Shaul es un ejemplo muy claro que se despojó de esa religiosidad en la cual había sido completamente empapado desde muy joven. Entonces, vemos que dentro de todas estas discrepancias que había y esta falta de entendimiento y de comprensión y de discernimiento espiritual en el pueblo de Israel, el Eterno levantó hombres, pero también levantó mujeres para que fueran testimonios vivos del mensaje que se estaba transmitiendo. Y en este caso vemos a estas 4 jóvenes como partícipes también de esta revelación que el Eterno le estaba llevando a Israel. No es como hoy en día lo vemos o nos lo plantearon en las iglesias, ¿no? En los grupos religiosos o ni siquiera en las iglesias o lugares grandes. Simplemente hay mujeres que de forma autónoma sienten o creen que tienen el llamado de profetisas. ¿Cuántas mujeres? Y bueno, en lo particular que tenemos pues alrededor de 8 años, 9 años, platicando con muchísimas mujeres que se acercan a la página. Cuando teníamos la página web, aparte de la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, cuando teníamos la del lado femenino de la Biblia, no saben la cantidad de mujeres que escribían, que algunas sí eran pastoras, o sea, se presentaban así como pastoras, algunas se presentaban como profetisas, algunas llegaron a presentarse como salmistas, o simplemente mujeres que iban a ciertas iglesias y que decían tener estos dones, ¿no? Y pues obviamente se cae en un conflicto porque de entrada estamos hablando de mujeres que por lo general no tienen ni la más mínima idea
de qué es Torá, de qué es la Torá, a qué somos llamados como Israel, o como quizás como gentiles, pero que nos injertamos, o que más bien Yeshua nos injertó a Israel, y no tienen ni la más mínima idea de cómo se debe de vivir en base a lo que vemos en la Escritura, pero ya se catalogan como profetisas, o como pastoras, o como evangelistas, pero obviamente son gentiles queriendo sobresalir sobre otros gentiles, y hablando muchas veces a esos gentiles palabras vanas. Y bueno, refiriéndonos a gentiles, hablando de las personas que no han venido a la Torá, que no han dejado esas vidas de transgresión, que no han dejado esas vidas de ignorancia de la Torá, porque finalmente todos tienen la instrucción en sus manos. Y bueno, sobre todo hablando de estos grupos religiosos a los cuales me refiero, por el cual yo creo que muchas de las que estamos aquí pasamos, al menos en lo particular sí, y pues es por eso que hoy en día puedo ver muy marcada pues esa diferencia, ¿no? En la que esas mujeres se levantan con cierta autoridad que creen que tienen, y muchas veces porque les llegaron y les dijeron: tú eres una profeta, una profetisa, o yo declaro que sobre ti vendrá el espíritu de profecía, y ya saben todas esas cosas, o evangelista, ¿no? De pronto hay personas que simplemente llegan y te dicen: tú, el Señor te ha llamado para que seas una gran evangelista. Y de pronto simplemente es en base a emociones, es en base nada más a impulsos del momento, ¿no? Pero no es lo que a lo que se refiere cuando vemos en la Escritura estas mujeres profetizas. Y ridículamente, la mayoría de las ocasiones en las cuales estas mujeres gentiles que no conocen Torá, y no la conocen porque no han querido conocerla, porque finalmente, o no se les han caído esas vendas de los ojos, porque finalmente todas tienen en sus manos siempre una Biblia completa, desde el Génesis, con la cual muchas veces se basan usando palabras bonitas, palabras impresionantes para las ovejitas de las iglesias, solamente para anunciar mensajes que son de su propio corazón, guiadas muchas veces incluso por espíritus de adivinación, que lejos de transmitir el mensaje de redención de Yeshua y el mensaje de redención para Israel y el mensaje de integración de los gentiles hacia Israel como un solo cuerpo que tiene los dos pilares, las dos columnas de la fe, o los dos testimonios, que es Yeshua y es la Torá, lejos de eso más bien pues se dedican a alejar completamente a esas ovejas, ¿no? Entonces, vemos y vamos a analizar. ¿Se fue la señal? A ver, déjenme checar. Ya está todo bien por acá con el audio. Bien, entonces me gustaría que viéramos unos versículos con los cuales nos vamos a ayudar a comprender qué tipo de profetisas eran las hijas de Felipe, ¿sí? Que nada más es para confirmar, para corroborar, para reafirmar lo que hemos estado hablando, lo que platicamos, por ejemplo, la clase anterior con la mujer samaritana, aunque no nos enfocamos en este tema de las profetisas, porque por supuesto la mujer samaritana no podemos, aunque fue y testificó y dice que muchos del lugar en donde estaban, de donde vivían, muchos de los que estaban allí creyeron por el testimonio de ella, no podemos decir solo por esto que ella era una evangelista, ¿verdad? O no podemos decir solo por esto que ella era una pastora o una profetisa o una predicadora. Entonces, definitivamente, en el caso de las hijas de Felipe, ellas tenían justamente este don de parte del Eterno, y ahorita vamos a ver cómo, por qué y para qué.
¿sí? Bien, vemos en Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer del capítulo 14 nada más el verso 3 y el verso 22. Como siempre, les recuerdo que por favor se vayan a los audios correspondientes a los versículos que analicemos para que ustedes puedan ampliar en la semana el contexto del estudio, el contexto de lo que estamos hablando ahorita. Por ahora nada más lo vamos a tomar como una referencia y ya correrá por cuenta de ustedes que corroboren o que chequen todo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Bueno, aquí ya me dice que la transmisión ya está en verde, ya está bien, creo que está mejorando. Muy bien, entonces vamos a leer capítulo 14 de Primera de Corintios, el verso 3 y el verso 22. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Edificación, exhortación y consuelo. Fíjense cómo no dice que tenga que ser siempre el hecho de que una persona con el don de profecía se levante y diga, yo declaro que tú en un año serás esto, tendrás aquello, harás aquello otro. Siempre en el concepto cristiano o católico de lo que es un profeta, se entiende como una persona que casi que predice el futuro, ¿no? Que anuncia el futuro. Aunque obviamente en la historia del pueblo de Israel vemos profetas que hablaban, por ejemplo, a los reyes, a David, por ejemplo, que les dijeron o les anunciaron algo que iba a acontecer en un futuro cercano o futuro lejano, por ejemplo, Salomón también. Pero finalmente no por eso se convierten en profetas, una persona que habla de lo que va a pasar en el futuro, sino que simplemente es una persona que profiere la palabra, que habla la palabra del Eterno y que da un mensaje de edificación, como dice aquí en 1 de Corintios capítulo 14, verso 3, de edificación, algo que nos hace crecer espiritualmente. O cuando esta persona habla un mensaje de exhortación, algo que nos viene a traer reflexión y que nos permite quizás corregir algo que estemos haciendo o que vayamos a hacer. Dice también que es una persona que profetiza, también habla una palabra de consuelo, ¿sí? Una palabra de consuelo, una palabra que nos anima, una palabra que nos permite continuar con esta tranquilidad y con esta certeza en nuestro corazón del mensaje, de la fe, de la esperanza, etc. Después vemos en el mismo capítulo 14 de Primera de Corintios, en el verso 22, que dice, así que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos, hablando de las lenguas que son una señal para los incrédulos. Pero dice la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. Entonces la profecía era para el pueblo, la profecía era para Israel, como lo mencionábamos. Y bueno, sabemos que el Eterno había prometido que su presencia divina sería derramada en los hijos de Israel y que ellos revelarían el mensaje del Mashiach en la Torá. ¿Cuál era el propósito de que tiempo atrás el Eterno anunciara por medio de Joel, el profeta Joel, que su ruaj, que su presencia divina iba a posar en el pueblo y que de esta manera iba a traer edificación, exhortación y consuelo para Israel? Lo vemos en Joel capítulo 2, verso 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, esto es algo muy importante, muy importante que lo entendamos, porque así
podemos centrar en el contexto correcto qué tipo de profetisas eran las hijas de Felipe, y que no podemos usar a las hijas de Felipe como bandera, como estandarte o como pretexto para decir hoy en día que alguien se levante y diga yo soy profetisa del Señor, ¿verdad? Bueno, esta palabra que vemos en Joel capítulo 2, verso 28, cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, esta palabra profetizarán es la palabra número H5012 del diccionario de Strong, y esta palabra en hebreo es nabá, ¿sí? Nabá, que vendría a ser como la palabra raíz de la palabra nebiá o nabí, que es profeta o profetiza. Esta palabra nabá, que significa profetizar, pero también significa hablar o cantar por inspiración, en predicción, es decir, sí, en algunas ocasiones por algo que adelantándose a algo que vaya a suceder, o como simple discurso, ¿sí? Simplemente anunciando, simplemente hablando. Y en ese sentido, podríamos decir que todo aquel que testifica se convierte en un profeta del Eterno. ¿Por qué? Porque simplemente está hablando la palabra que está escrita, transmitiéndola, que puede ser para exhortación, para edificación o para consolación. Pero no por eso nos vamos a poner en el papel de que tenemos un estatus, de que tenemos un lugar por encima de los demás hermanos, y que por eso a lo mejor ya me tienen que andar llevando y trayendo a viajar en jets privados como lo acostumbran en el sistema cristiano, ¿no? Es Joel capítulo 2, verso 28. Entonces, y bueno, esto me recordó mucho a lo que hizo Yeshua, en el camino, cuando después de que resucita se encuentra con sus discípulos, con dos de sus discípulos. Seguramente las hijas de Felipe, en el entorno de su hogar y junto con su padre, es decir, no de forma autónoma, no nos imaginemos que ellas se paraban en las escalinatas de los edificios o del templo y se ponían ahí a decir, así dice el Señor, arrepiéntanse todos, o traigan sus diezmos o sus ofrendas, o todos esos mensajes que de pronto se sacan de la manga nomás para impactar a las ovejitas y hacerse sentir más grandes que los demás. Sino que seguramente ellas lo que hacían era, junto con su padre, en ese entorno, en ese ambiente en el que obviamente, habiendo ellos entendido el mensaje de redención a través de Yeshua, lo compartían con otros israelitas que también estaban quizás temerosos por lo que estaba ocurriendo en esa época, que no entendían qué estaba pasando, que no podían comprender todavía las escrituras para poder asegurar que Yeshua, ese hombre que murió, que colgaron en un madero y que algunos decían, se rumora que resucitó, que ese hombre haya sido el Mesías tan esperado por Israel, el Mesías tan anunciado. Entonces, esto me recordó a lo que hizo Yeshua en el camino a Emaús con sus discípulos. Y bueno, vamos a recordar esto. Esto lo vemos en Lucas capítulo 24, verso 25. Fíjense cómo dice. Entonces él, Yeshua, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que hablaron los profetas. O sea, ya había sido anunciado todo lo que hablaron los profetas. Dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su majestad, en su esplendor? Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo.
Si hablamos de las hijas de Felipe como profetisas, lo que hacían era esto: comenzando desde Moshe y pasando por los profetas, estas mujeres junto con su padre simplemente explicaban, mostraban, revelaban lo que ya estaba escrito, pero aquellos que habían sido tardos de corazón, aquellos que no habían entendido, como dijo Yeshua, el tiempo de su visitación, simplemente les estaban revelando todas las cosas que ya estaban escritas y que se hablaba referente a Yeshua. No salían hablando un mensaje nuevo, no andaban elevándose por encima del resto del pueblo o del resto de las mujeres, sino que simplemente eran mujeres que por alguna razón se permanecían en casa todavía. No sabemos si estas 4 jovencitas o la mayor o las mayores que quizás estaban en una edad casadera, no sabemos si simplemente por los tiempos, por la etapa, en la época profética en la que se encontraban y por causa de ese reino decidieron quedarse así, o si aún no había llegado el varón con el cual se iban a unir. No sabemos absolutamente nada de estas 4 jovencitas. Solamente dice que eran doncellas, que eran solteras, que eran vírgenes, que estaban en su casa con su padre y que fueron parte del cumplimiento de Joel, del capítulo 2 de Joel, como muchas otras personas, en los cuales, obviamente del pueblo de Israel, en los cuales posó lo que se conoce como la lluvia temprana, ¿verdad? Que es todo lo que el Eterno habría de derramar sobre Israel para conformar y para revelar y para restaurar como lo había dicho anteriormente, para que todos aquellos que se acercaban por medio de Yeshua para injertarse a Israel o que aunque fuesen Israel también pudieran ser partícipes del reino del Mashiach y no como se había creído por parte de los religiosos, pudieran entonces experimentar esta restauración, esta redención que el Eterno ya tenía planeado, ya tenía preparado de antemano para el pueblo. Es por eso que en esa época no solamente vemos doncellas profetisas, también podemos recordar milagros asombrosos, podemos recordar sanidades asombrosas, como los apóstoles tenían este poder incluso de resucitar a los muertos. Tantas cosas que vemos en aquella época que hoy en día no vivimos a esas magnitudes, que por supuesto el poder del Eterno, ya sea de sanidades, incluso de resurrección en este tiempo, en esta etapa en la que nos encontramos, no ha cesado o no está nulo, porque finalmente el Eterno hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere y por medio de quien Él quiere. Pero no estamos viviendo una época como en aquellos tiempos de la congregación de los Hechos, ¿no? Pero estas mujeres fueron parte del cumplimiento profético que el Eterno ya había anunciado, y fueron 4 doncellas que simplemente recibieron esa gracia de poder también ser ellas portavoces del mensaje que muchos no habían logrado entender. Imagínense estas 4 jóvenes, a una de ellas que puede expandir este mensaje a las personas que se acercaban a sus hogares. Y ahí en la cobertura de su padre, no estaban saliéndose de la cobertura de su padre, no estaban saliendo para hacerse denotar como profetisas a las cuales tendrían que acercarse y que al final de cuentas luego la gente termina exaltando, ¿verdad? Dicen por acá, la gente le cree más a estos profetas falsos que ni siquiera conocen las escrituras. Eso es lo más triste, ¿no? Que, como bien dice la escritura, ciegos guiando ciegos, o sea, los ciegos que tienen también la escritura en su mano y no corroboran lo que los otros ciegos les están diciendo, y ahí se van todos al precipicio. Entonces, y de hecho, tenemos en nuestras manos la palabra, y como dice Kefa, la palabra profética más segura,
a la cual tenemos que acercarnos y tenemos que rogar al Eterno que nos permita tener el entendimiento del tiempo profético en el que estamos nosotros en este momento, de la etapa profética en la cual nosotros nos encontramos, porque justamente estamos en un periodo en el que se levantan muchos diciendo las cosas son así, las cosas son asá, y finalmente todos creen tener la razón, pero muchas veces se basan en lo que otros dijeron y no van directamente a la Escritura. Entonces, por medio de las hijas de Felipe, entendemos que una mujer servidora no lleva un cargo de profetisa o un cargo de anunciante de la buena nueva de forma autónoma. Una mujer servidora en orden, debe estar siempre sujeta a una autoridad. Y yo creo que aquí, en este caso, las mujeres, las 4 hijas de Felipe, son un ejemplo más de esto, porque, por ejemplo, cuando vemos a Miriam, la hermana de Moshe, finalmente ella estaba bajo la autoridad de sus hermanos, de Moshe y de Aarón, los varones que el Eterno dispuso como líderes en ese momento. Cuando hablamos de Hulda, pues también tenía su esposo, ¿verdad? Dice en la Escritura. Cuando hablamos de Hannah, la madre de Shmuel, también, pues ella tenía su esposo y era una mujer sujeta a su marido. Y así podemos ver que una mujer, aún en el caso, por ejemplo, de Hannah, la mujer de Lucas, la mujer que profetizó que está registrado en el libro de Lucas, aún esta mujer, Hannah, esta mujer anciana, vemos cómo finalmente ella se había consagrado, se había dedicado solamente al servicio del templo, y que por supuesto estaba bajo la cobertura o bajo el orden establecido hasta ese momento por el liderazgo de Israel en su tiempo. No era una mujer autónoma nada más levantándose o haciéndose pasar por profetisa, ¿no? Sino que a pesar de que ya era anciana, dice la Escritura que ella permaneció en el Bet Hamikdash, en el templo, y por supuesto tenía que ajustarse al orden, al liderazgo establecido en ese tiempo en el templo. Y al final de cuentas el Eterno tuvo esa gracia en su vida por su consagración, de que quizás en sus últimos días ella pudiera ver cumplida toda la palabra, cumplida la palabra en Yeshua cuando nació, y entonces en ese momento ella pudiera hablar eso, pudiera exponer eso a los que allí estaban reunidos cuando se llevó a Yeshua al templo. Ok, nos ponen por acá Lucas 2.36, así es, allí en Lucas 2.36 encontramos acerca de Hannah la profetisa, dice hija de Fanuel, de la tribu de Aser o Asher. Entonces, bueno, en el caso de las jóvenes de las cuales estamos hablando ahorita, pues vemos muy marcado esto y muy claro esto. Y les digo, es un ejemplo más de que si una mujer va a transmitir un mensaje, obviamente tiene que estar sujeta a un orden. Y obviamente también sabemos que hay mujeres que no tienen una autoridad hablando físicamente de un padre o de un hermano mayor o simplemente el varón de la casa, ¿no? Que se queda como representante del padre o un esposo. Pero también por esto es muy importante que se sujeten al orden que el Eterno establece en las congregaciones a través de los varones, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando una mujer se siente muy autónoma para venir y hablar y exponer y decir las cosas deberían de hacerse así, o el Señor me dijo esto o aquello, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que, como dice en la Escritura, número 1, que el corazón es engañoso, ¿verdad? Número 2, la Escritura marca claramente el orden. Dice primero el Eterno, después Yeshua, después el varón, después la mujer. Número 3, vemos también que las mujeres tienen que dar primero un testimonio. Y, por ejemplo, en Primera de Timoteo,
ahí nos habla bien de las mujeres que tienen que estar, que no tienen que estar de ociosas, por ejemplo, que tienen que ocuparse en la obediencia de la Torá, que si tienen hijos tienen que criar bien a sus hijos, que si tienen esposo, por supuesto, pues tienen que estar sujetas a sus maridos, es decir, tienen que tener una vida de testimonio, que si son viudas también deben de estar sujetas, también deben de estar ocupadas sirviendo en que las jóvenes también aprendan a ser mujeres en todos sus roles. No es correcto que una mujer que no está guardando Torá, que no está sujeta a la Torá, que no está sujeta al Padre por medio de la Torá o a Yeshua por medio de la obediencia de sus palabras, y que además anda nada más pensando en lo que su propio corazón le dice y eso lo quiere ir y hablar y transmitir como una profecía del Eterno, entonces eso que es muy común, pues es lo incorrecto y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, vemos que Yeshua no hizo acepción de personas en este sentido, ¿verdad? Él no dijo, síganme solamente los varones, sino que ya vimos en clases anteriores, por ejemplo, cuando hablamos acerca de Miriam de Magdala, hablamos acerca de cómo mujeres seguían a Yeshua a donde quiera que iba y le servían de sus propios bienes, ¿se acuerdan? Le servían de sus propios bienes, le servían de diferentes maneras y eran mujeres que pues estaban ocupadas en eso, en servirle para que ese mensaje que Yeshua con sus acompañantes iban a hablar en diferentes lugares, pudiese ser llevado, pudiese ser compartido, ¿no? Entonces, él siempre, en todo momento, vemos cómo integró a mujeres a escuchar el mensaje de la buena nueva, a servir por el mensaje de la buena nueva. Vemos, por ejemplo, que Shaul y Kefa dijeron que la mujer también es copartícipe del mensaje de redención, es coheredera también, pero aún con todas estas afirmaciones, no podemos como mujeres venir y determinar que la mujer pueda ejercer cierto liderazgo, cierto ministerio, o que de pronto pueda llegar y decir, yo tengo tal ministerio y por lo tanto me tienen que poner en ese ministerio, cuando a veces no tienen una autoridad a la cual se sujetan o no tienen una vida de testimonio, ¿no? Entonces, no podemos, nada más por lo que vemos en la Escritura, que efectivamente aseguramos con esto de que la mujer es parte completamente de la participación del mensaje de la buena nueva, y podemos ser incluso portavoces del mensaje de redención. Y ya lo hemos platicado, el orden, el recato, todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, pero simplemente algo muy importante que tenemos que analizarnos nosotras mismas es el testimonio que estamos dando a todos los que nos rodean. Ok, por acá nos pusieron el texto que mencioné, de Primera de Timoteo, no sé si nos pueden por ahí poner el versículo, que no lo recuerdo, por favor, el capítulo. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Eterno no sea blasfemada. Así es, o sea, primero que nada, una mujer que considere que tiene algún don de lo que sea, de profecía, de pastorado, de liderazgo, de consejería, de lenguas, de lo que quieran, primeramente que den un buen testimonio, incluso a los suyos, incluso a los que son incrédulos. Eso también es muy, muy importante, a las familias, a los parientes que tenemos, que nos están observando y que no son creyentes. Es más importante dar un buen testimonio para que ellos se acerquen que levantarse hablando un montón de lenguas o profecías que a lo mejor ni siquiera vienen de parte del Eterno. Ok, es Tito 2:4. Ok, muy bien, muchas gracias, Liz Díaz. Creo que es Brenda, ¿verdad? Bueno, por aquí a ver si me pone quién es Liz Díaz, para recordarle la próxima vez.
Y el texto que yo les mencionaba es 1 de Timoteo 5, del 9 al 15. Otro es Tito 2:4. Muy bien. El que yo les mencionaba, y miren, aquí lo tenía anotado, ni lo había visto, es 1 de Timoteo 5. Ok, es Brenda, muy bien, muchas gracias. 1 de Timoteo 5, 9 al 15. Vamos a leerlo. Déjenme lo pongo porque nomás puse la referencia, pero no puse el versículo. Lo vamos a leer por acá. 5, 9 al 15 dice: sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mashiach, desean casarse, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa, y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Por tanto deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Entonces, esto es muy importante, porque antes que levantarnos como profetisas, antes que levantarnos como pastoras, antes que levantarnos como líderes, como ungidas, como lo que quieran, ¿qué dice aquí? No sean chismosas, no sean entremetidas, no hablen las cosas que no deben, sean buenas amas de casa, ¿sí? Esto yo creo que es mejor una mujer que quizás no está cubriendo ningún cargo ministerial en ningún lugar, pero que está criando bien a sus hijos, que les está enseñando la palabra de verdad, que les está instruyendo en la Escritura en todo momento, diligentemente, que está sirviendo a su esposo, apoyándolo, que está participando de como mujer en casa con su esposo, que está siendo de buen testimonio para la familia, quizás que no es creyente. O sea, es más importante todo esto que levantarse y agarrar un micrófono y ponerse a gritar, así dice el Señor, ¿no? Y esto es algo muy triste, pero lo más triste no es que haya mujeres que hagan esto, que se pongan por encima de las demás personas, de los congregantes o de las demás mujeres, para que sean tomadas como líderes o como alguien más importante. Lo más triste es que les sigan el cuento, que les sigan el juego, que las mismas otras mujeres estén todo el tiempo nomás queriendo ir a todo tipo de cursos para mujeres, retiros, esto y lo otro, pero en casa sus hijos perdidos porque no conocen la Torá, o la Escritura, ni siquiera como buenos cristianos, como dice mi esposo, su esposo quizás ya desinteresado en su mujer porque ella no lo atiende correctamente. Imagínense cuántas cosas se dan. O sea, la familia se empieza a dividir, y finalmente el propósito del feminismo, que era dividir a la familia, mandando a los hijos a las escuelas y a las mujeres al trabajo, también se cumple en la casa, dentro de un sistema religioso, con mujeres que se creen líderes, que obviamente delegan su papel de madres a otras personas, o incluso su papel de mujeres de hogar a otras personas, y a veces hasta delegan el papel de esposa a otra mujer que por ahí ya se les extravió el marido. O sea, todo esto es en lo que tristemente se cae, por estar escuchando esas voces de mujeres que ni siquiera tienen el entendimiento de lo que es la Torá, a lo que fuimos llamados como Israel, pero que ya se están queriendo levantar encima de todos, hablando con un micrófono, diciendo 1000 cosas que no dicen la Escritura. Entonces, así es, los que las siguen, ¿verdad? Los que las siguen a estas mujeres, eso es lo más triste. Entonces, estas mujeres, las hijas de Felipe y cualquier mujer profetiza en la Escritura que podemos nosotros encontrar,
no tienen que ser tomadas como un ejemplo ni como un pretexto para que cualquier mujer de pronto se levante y sustente algún título autoritario del don de lenguas, don de esto, don de aquello. Más bien, ¿dónde estás que no haces nada en tu casa, no? Tienes que ocuparte primero por lo tuyo y ya después pensar en otras cosas. Y así entonces evitar adjudicarse cargos que obviamente lo que buscan es estar por encima del cuerpo del Mashiach, por encima de las ovejas, nada más para sentirse importantes, y ya se determinan pastoras, líderes, profetisas, apóstoles o apóstolas o como se llamen o como se quieran llamar, y realmente no lo son. Entonces vemos también que las hijas de Felipe, más bien, aparte de todo lo que hemos hablado, aparte de todo lo que nos llevan a reflexionar y a entender de que la profecía era dentro de Israel para un tiempo determinado, de una forma determinada, que estas hijas estaban sujetas a su padre, también podemos ver algo muy importante en ellas, y es este testimonio de una crianza exitosa de los hijos. Porque definitivamente, en el caso de Felipe, que pues era un varón que estaba trabajando para la obra en ese momento, que estaba sirviendo para expandir ese mensaje y para revelar ese mensaje a los israelitas que se estaban acercando, y seguramente también a gentiles que se acercaran. Aún así, vemos que él fue un padre, junto con su esposa, obviamente, que por cierto no se menciona aquí, pero que criaron a sus hijas en santidad. Criaron a sus hijas en santidad. Como les decía hace un momento, no sabemos si estas jóvenes decidieron ya no casarse y permanecer solteras por causa del reino, o si no había llegado todavía su momento, pero vemos que el tiempo en el que estuvieron con su padre, eran jóvenes que estaban guiadas y que estaban instruidas en santidad, que no se enrolaron con las cosas del mundo, sino que llegaron a ser servidoras también, no solo del Creador, sino, pues imagínense, del mismo Señor Yeshua en ese momento, impartiendo y compartiendo y exponiendo conforme el Eterno iba determinando cada situación, cada persona, en cada momento determinando el mensaje de Yeshua y la buena nueva. Y ese debe de ser nuestro propósito como padres, en el caso de las que tenemos hijos. No es nuestro propósito como padres el quedar mejor con el resto del mundo, que a lo mejor pues quiere conocer, y si nosotros sabemos algo quieren aprenderlo, y si el Eterno nos pone en el camino de una persona, compartírselo, pero están primero los de nuestra casa, nuestros hijos, y lo más importante es que ellos aprendan a no desarrollarse en las cosas del mundo, que lleguen a ser servidores y servidoras del Creador. Lo más importante es instruirles, es dirigirles, es que puedan ser instrumentos aprobados en las manos del Señor, de Yeshua, del Padre, también para que puedan pues formar parte de este llamamiento del cual somos todos nosotros, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, estas mujeres, estas 4 jovencitas, que por algo no se dicen sus nombres también, porque imagínense si así con las mujeres que encontramos en la Escritura y andan ya casi beatificándolas y todas esas cosas, finalmente no se necesitan nombres para reconocer a nadie, porque las cosas que se hacen no se hacen para el hombre, en el sentido de buscar ese reconocimiento humano, aunque como vimos en 1 Corintios, la profecía es para los hombres, para la edificación, para la exhortación, para la consolación, pero no se hace con el propósito de que los hombres den una aprobación, o de que los hombres aplaudan, o de que los hombres sean los que reconozcan la labor, ¿no? Sino que todo se hace para el Creador, para el Eterno.
Y aquí se omiten completamente los nombres de las 4 jovencitas, pero finalmente no se necesitan, porque lo único que podemos nosotros reconocer aquí es la grandeza del Eterno en cómo cumplió su palabra que ya había anunciado desde antes, en mujeres como ellas y muchas otras que ni se registran siquiera. Imagínense cuántas historias. Por ejemplo, Shaul, que dice que posó en su casa de Felipe y conoció a las 4 jovencitas. ¿Cuántas historias más nos pudo haber contado Shaul o los otros apóstoles u otros servidores? ¿Cuántas historias pueden haber en el pueblo de Israel de mujeres que sirvieron de diferentes formas, que fueron hospedadoras, mujeres que servían quizás con los alimentos a los apóstoles o a los discípulos o simplemente mujeres que les hablaban y que exhortaban a otras mujeres del pueblo de Israel? ¿Cuántas historias habrían en ese tiempo y cuántas historias se han venido dando desde entonces hasta la fecha, hasta nuestros días? ¿Y cómo nosotros podríamos ser parte de esa historia también? Yo creo que todas nosotras estamos de acuerdo en que queremos seguir conformando la historia de los hechos de los apóstoles hoy en día en nuestras vidas, también siendo un buen testimonio, también siendo diligentes, también siendo apartadas para el servicio, también siendo buenas amas de casa, buenas hijas, buenas madres, buenas esposas, y dando un buen testimonio a las personas que nos rodean, tanto a los que creen como a los que no creen, para que finalmente el Eterno sea el que haga una obra, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar con la vida de estas 4 jovencitas, las hijas de Felipe. Por un lado, todo lo que platicamos acerca de las profetisas. Por otro lado, la instrucción hacia nuestros hijos, que es lo más importante, que ellos puedan ser instruidos así como ellas, que estén en el camino, en el temor del Eterno y su servicio. Y pues que así nos encuentre el Eterno haciendo cada día de nuestras vidas, esforzándose, esmerándonos en todo lo que hagamos para que esto se pueda realizar, para que podamos tener nosotros también un crecimiento espiritual, un crecimiento en su palabra, y no andando, como dice en 1 Timoteo capítulo 5, ociosas, entrometidas en chismes, en tantas cosas que no aprovechan y que solamente hasta más problemas causan a nuestras vidas y aflicciones, ¿verdad? Más bien que nos encuentre, no sabemos en qué momento el Eterno vaya a determinar que su Hijo regrese, pero que cuando regrese y que el momento en el que lo haga nos pueda encontrar diligentes en nuestro papel como mujeres, no solamente en nuestros hogares, sino también obviamente como almas redimidas. Y bueno, pues hasta aquí la reflexión de esta tarde sobre las hijas de Felipe, esperando que pueda ser de bendición para todas nosotras y, como dice la Escritura, de exhortación, de ánimo, para que podamos seguir perseverando, porque finalmente, pues sí, todas tenemos quizás situaciones difíciles en qué pensar. A veces pasamos circunstancias adversas, a veces pasamos por circunstancias incluso dolorosas, a veces pasamos por circunstancias de mucha alegría, pero que no importa lo que estemos viviendo, todo pueda ser para crecimiento nuestro, para edificación y para reafirmar esa esperanza que tenemos, que es esperar el regreso de Yeshua y poder nosotros también ser parte de esas promesas que Él nos ha hecho de antemano. Bien, pues entonces aquí concluimos con la reflexión de esta tarde.